Un saludo con todas las personas que nos están viendo en esta edición número 10 del programa Colaboración, que justamente es una colaboración entre la Fundación Acción Igualitaria y Usuarios Digitales para tratar temas de coyunturas sociales, políticos, económicos y sanitarios que tienen que ver con la pandemia del COVID-19 en el Ecuador. El 19 de mayo, el medio digital Primicias publicó la nota "Abogados piden salvoconducto tras el retorno de las diligencias", que explica lo siguiente. Desde el 11 de mayo de 2020, la justicia a escala nacional y provincial reanudó los plazos y términos de los casos. Y a partir del lunes 18 de mayo, los juzgados del primer nivel empezaron a despachar a puerta cerrada. Con la vuelta de la justicia y la reanudación de los plazos, se ha reactivado la convocatoria a audiencias, en su mayoría virtuales, pero también presenciales. Por esta razón, las y los juristas en libre ejercicio solicitaron al COE Nacional que emita salvoconductos para su libre circulación, así como se emiten para trabajadores de otras áreas que ya están funcionando. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, a través de un tuit publicado el 27 de mayo, dijo que en el semáforo rojo se autoriza la consulta externa de todas las especialidades médicas, se garantiza la circulación de abogados, solicitud de FENADE y órganos de justicia, y el toque de queda empezará a las 18 horas. Con la reanudación paulatina del sistema de justicia, que el Consejo de la Judicatura ha pedido que sea mayoritariamente virtual, en redes sociales se han multiplicado los reclamos por los problemas tecnológicos. Las Cortes están utilizando el sistema Policom para las audiencias telemáticas. 48 abogados en libre ejercicio que litigan diariamente en los juzgados ecuatorianos dirigieron una carta a la Judicatura en la que destacan las siguientes consideraciones. El reinicio de los casos penales podría comprometer el ejercicio de las garantías judiciales y acarrear nulidades. Se debe privilegiar los principios de inmediación, contradicción y asistencia legal, así como la posibilidad real de comparecer. Que en la reanudación de la justicia prime la garantía de los derechos de los ciudadanos. Justamente para hablar de este importante tema contamos con la presencia de una querida amiga, Lolo Miño, abogada, feminista, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia. Bienvenida, Lolo, nos alegra muchísimo que hayas aceptado esta entrevista en colaboración. Buenas noches, Pame. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones también por este nuevo y muy necesario espacio para debatir asuntos de interés público. Gracias, Lolo. Y empezamos con la entrevista. Te hago la primera pregunta. ¿El Consejo de la Judicatura ha actuado de manera eficiente y oportuna para garantizar el acceso a la justicia en estos tiempos de cuarentena y restricciones por la pandemia del COVID-19? Mira, Pame, yo creo que han habido muchos momentos en la actuación del Consejo de la Judicatura. Creo que los primeros días, a continuación de la declaratoria del estado de excepción, en los días además donde se decidió la suspensión de plazos y términos y se decidió con respecto a cuáles serían los servicios de justicia que se consideran esenciales y por lo tanto tendrían que seguir funcionando. Creo que fue este primer momento marcado por mucha incertidumbre y por muchas decisiones mezcladas y confusas por parte de Judicatura. No solo por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, sino también habían emisiones de oficios internos que se filtraban y que al filtrarse de todas maneras se ponían en conocimiento de la sociedad y se generaba confusión. Habían también memorandos de, por ejemplo, directores provinciales que muchas veces no concordaban con lo dicho por las altas autoridades. Entonces, sí hubo un primer momento donde la actuación de los poderes judiciales, porque no está en esto solo judicatura, sino también la Corte Nacional y otros órganos pertenecientes a la función, a la Administración de Justicia, eran confusos y sumaban a que tanto los abogados como los usuarios del sistema no pudieran saber cómo mismos iban a hacer estas restricciones y especialmente era grave con respecto a los servicios que por considerarse esenciales sí iban a seguir funcionando y en este sentido no había mucha claridad de cómo se tenían que interponer estos recursos, ante quién, etcétera. Entonces, hay un primer momento marcado por confusión, pero además opacidad, en el sentido de que la capacidad o la posibilidad de los ciudadanos de informarnos sobre cuáles mismos iban a hacer estos cambios y modificaciones tampoco era de muy fácil acceso. Y este es un problema, digamos, recurrente en los poderes judiciales de nuestro país, en el sentido de que la información, por ejemplo, si uno accede a la página web, no es tan fácil de conseguir, no es tan visible.
Entonces es muy poco probable, los abogados lo hacemos, pero es muy poco probable que el usuario esté como hurgando mucho en la página web. Entonces, en ese sentido. Y luego creo yo que ahora estamos en un segundo momento donde parece ser que hay ciertas decisiones que ya se han tomado y que están en marcha. Posiblemente las tres decisiones más importantes de las últimas semanas ha sido, por supuesto, primero la decisión del retorno a las actividades del Poder Judicial mediante una apertura progresiva de estos servicios de justicia. Y el gran tema de la conversación, pues, la cuestión relativa a la implementación prácticamente masiva de audiencias que se van a hacer en formatos de comunicación digital y plataformas de comunicación digital como esta que estamos usando. Y como comentario final, simplemente decir que en realidad me parece a mí que haría un poquito de falta un plan más a largo plazo, un plan más integral, y no simplemente pequeñas respuestas a situaciones que van emergiendo. La emergencia ciertamente será, esperemos, una cuestión transitoria, pero hay cuestiones que van a permanecer en el tiempo y eso ya requiere no solo de respuestas puntuales a cuestiones específicas, sino ya de que Judicatura se siente organizar un plan a mediano y largo plazo para dar respuesta a esta y otro tipo de emergencias, y también que esto sea, por supuesto, puesto en conocimiento del público de manera oportuna y de manera, sobre todo, suficientemente clara. Lolo, querida, justo acabas de mencionar hace un rato el tema de las audiencias. Y sobre esto, pues bueno, la cuarentena por la pandemia del COVID ha obligado al sector público y a muchas empresas al teletrabajo. En el tema de la justicia, el Consejo de la Judicatura abrió el canal de las audiencias telemáticas. ¿Qué factores de riesgo ha señalado el Observatorio de Derechos y Justicia con respecto a la realización de estas audiencias telemáticas? Efectivamente, nosotros desde el observatorio publicamos hace ya varias semanas un informe donde de manera, digamos, primaria, en el sentido de que en ese momento no estaba tan clara todavía la implementación, era un informe de diagnóstico previo, digamos así, con los posibles riesgos que podían existir a la hora de implementar audiencias telemáticas, especialmente en procesos de tipo penal. Básicamente lo que nosotros identificamos en ese informe son violaciones a las garantías del debido proceso que podrían darse tomando en cuenta la naturaleza y forma de funcionar de estas plataformas. Específicamente el informe da cuenta de que la poca y limitada conectividad en general que existe en Ecuador, los altos índices, o mejor dicho, los bajos índices de acceso a Internet, especialmente en comunidades rurales y en zonas empobrecidas del país. Y finalmente, la falta de conocimiento de la ciudadanía en general de cómo se utilizan estos sistemas, lo que se conoce como el analfabetismo digital, podría sumar a que en determinadas situaciones hubieran usuarios del sistema de justicia, abogados e incluso jueces que no tuvieran las debidas herramientas para utilizar adecuadamente estos sistemas o para acceder en realidad a la justicia. Y estamos hablando del derecho de acceso a la justicia, que supone contar, en primer lugar, con la capacidad de acceder a las cortes. Muy brevemente, algunas otras cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo se va a hacer? Y este sigue siendo una gran interrogante por parte de muchos colegas. ¿Cómo se va a hacer, por ejemplo, con respecto a el momento en una audiencia penal cuando toque hacer el cotejo y la verificación de las pruebas? Muchas veces estas pruebas no son cosas pequeñas, ni cosas que pueden mandarse vía escáner o vía foto. Se necesitan, son cosas, bienes tangibles que se necesita verificar su veracidad. Y también hay casos donde el expediente tiene un montón de un archivo sumamente extenso que ya en la práctica es difícil pasarlo por correo electrónico o exhibirlo. Entonces, si yo te muestro esto, por ejemplo, aquí en la pantalla en este momento, tú sabes que es un frasco, pero no sabes qué es el frasco que se argumentaba que era parte del acervo probatorio en ese caso. Entonces, esa es una parte. Luego hay el tema de el derecho de inmediación. Este derecho de inmediación, para quienes nos están mirando y no lo conocen, es un derecho procesal que es especialmente importante en el ámbito del proceso penal y que apunta a que el juez y las partes tienen que estar en permanente interacción. No necesariamente las audiencias virtuales per se, ni en general, inhiben este derecho, pero sí los problemas de conectividad que se han registrado y que son comunes aquí en Ecuador, sí podrían contribuir a
entorpecer el ejercicio de este derecho y que además es una facultad y deber del juez de inmediación. Entonces, el informe es muy claro en reconocer la necesidad de que las actividades del Poder Judicial tienen que seguirse dando, porque es el tema del derecho de acceso a la justicia, pero tomando las precauciones debidas para que estas posibles dificultades no supongan un menoscabo a los derechos al debido proceso a los que todas las personas titulares. Y lo que acabas de mencionar justo sería la pregunta que estaba por hacerte. O sea, vemos que la justicia no debe detenerse, pero ¿se estaría respetando el debido proceso y las garantías judiciales de las audiencias telemáticas con lo que acabas de mencionar? Esto es el gran debate ahora, ¿no? Y yo creo que más allá de polarizar, este no es un tema a propósito sobre el cual se debería polarizar. Desafortunadamente así ha ocurrido, como muchos otros temas en Ecuador. Pero en realidad no se debería polarizar porque de los dos lados, del lado de los colegas que sostienen que es necesario iniciar las audiencias, hay un argumento muy válido y ese argumento es que el derecho de acceso a la justicia exige que los servicios judiciales no se paren. Ese es un argumento perfectamente legítimo. Pero del otro lado también tenemos quienes tememos que una implementación apresurada, una implementación no consciente de estas audiencias telemáticas, sin la debida preparación, sin los mecanismos adecuados, sin fijarnos que todos los operadores judiciales de todo el país cuenten con el ancho de banda adecuado, por ejemplo, o con equipos electrónicos adecuados, podría sí poner en riesgo estos derechos. Una cosa, Pame, es hablar de esto en el contexto de Quito, donde todos tenemos un nivel de alfabetismo digital suficientemente bueno como para usar, por ejemplo, estas plataformas en nuestro diario vivir. Hoy es más común que antes. Tenemos acceso a tablets y teléfonos y computadoras, usualmente de última tecnología, pero este no es el caso para la mayoría de personas en Ecuador. Hay personas que viven en zonas rurales, por ejemplo, que con las justas tienen un teléfono con minutos y megas sumamente limitados que no le permitiría bajo ningún concepto tener este intercambio que estamos teniendo nosotros y peor durante el tiempo, las horas que usualmente dura una audiencia. Pensemos en los jueces. Los jueces en provincia no necesariamente cuentan con los mecanismos, con los medios electrónicos, con los implementos adecuados y de última tecnología. Más bien en los juzgados, la regla, me refiero a zonas rurales o más empobrecidas, más bien tienen computadoras que son viejitas, que no necesariamente van a tener un buen acceso a Internet. Entonces, no solo hay que pensar desde el escenario de los abogados, usuarios de justicia y jueces de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, sino especialmente en esas zonas donde la población es pobre, que tradicionalmente es excluida y que hoy también está sufriendo una nueva forma de discriminación a partir de el poco acceso a la tecnología que tiene. Esta falta de acceso durante el coronavirus ha evidenciado esta brecha digital que existe, ha evidenciado que existe discriminación para estos sectores a la hora de ejercer derechos. Ahora resulta que si tú no tienes los medios adecuados, pues no solo no puedes ejercer tu derecho a las garantías procesales, tampoco puedes ejercer tu derecho a la educación, tampoco puedes ejercer tu derecho al trabajo en muchas ocasiones. Entonces, no es un tema caprichoso y no es un tema de quejarse, como muchos colegas han criticado nuestra posición, sino es un tema de ponerse en los zapatos de abogados, operadores y usuarios, no solo de nuestro entorno cercano, sino de otras realidades que nosotros ni siquiera alcanzamos a dimensionar. Lolo, y en este caso, y por cómo explicas, y que es real, o sea, hay una falta de conectividad en el país que evidentemente estaría vulnerando no solo el derecho a la justicia, sino, como tú mencionas, el derecho a la educación. ¿Existiría la posibilidad de solicitar la nulidad de un juicio si se demuestra que en una audiencia telemática no se garantizó el debido proceso y las garantías judiciales? Sí, por supuesto. Dependiendo del tipo de falla, digamos, tecnológica que haya habido, podría ser desde una nulidad hasta una violación de las garantías del debido proceso. Y eso también hay que pensarlo, porque el hecho de hacer algo rápido puede decantar en que haya este tipo de fallas y que efectivamente se incurra en estas violaciones, ¿ya? Y en ese caso, en realidad no estaríamos agilitando el sistema de justicia, lo que estaríamos haciendo es saturándolo de nulidades, saturándolo de acciones adicionales y, por lo tanto, colapsándolo más. Entonces,
tenemos que pensar en realmente qué queremos. ¿Queremos que se despachen las causas rápido solo por despachar causas rápido o queremos una justicia eficiente? La eficiencia tiene un precio y es que las decisiones tienen que tomarse de manera pausada, de manera medida y tomando en cuenta especialmente si existen las condiciones adecuadas para ello. De acuerdo a lo que nos estás explicando, Lolo, las audiencias telemáticas en la Administración de Justicia podrían violentar en ciertos casos garantías del debido proceso, pero no usar este mecanismo no estaría violentando el derecho a acceso a un proceso. ¿Cómo ponderar qué es más importante? Es que lo que pasa es que creo yo que no podemos ponderar cuál es más importante. Y esto es algo del debate que me ha causado mucho ruido y mucho rechazo, porque se afirma que un derecho es más importante que otro. Y en materia de derechos humanos, tú sabes perfectamente bien, todos los derechos son igual, jerárquicamente iguales, y ninguno puede ser más importante que otro. Ahora, por favorecer un derecho, que es el derecho de acceso a la justicia, que estamos claros, tiene que seguirse garantizando, no se puede sacrificar otro. Entonces, yo creo que tenemos que llegar a un punto de conciliación donde aceptemos las audiencias telemáticas como un salto innegable de cara a los avances tecnológicos que estamos viviendo ahora, pero también aceptar que para ciertos casos no son posibles ni viables ni recomendables y que se lo vaya implementando de manera progresiva en los temas donde no cause un riesgo grave a los derechos procesales de las partes, donde se lo puede hacer, por ejemplo, una acción de protección es un procedimiento rápido, sencillo, donde no tienes un acervo probatorio necesariamente muy grande, usualmente, donde no tienes muchas partes que intervienen. Entonces, en ese tipo de casos me parece ideal. Precisamente el día de hoy la Corte Constitucional llevó a cabo una audiencia por acción de incumplimiento con respecto al dictamen de constitucionalidad del estado de excepción. Fue una audiencia que duró de 10 de la mañana a casi las 5 de la tarde. Se hizo todo por vía telemática y funcionó perfecto. Las particularidades de ese proceso permiten que la vía telemática sea adecuada y en ese caso además hay que resaltar el trabajo de la Corte Constitucional en el sentido de que lo abrió al público y todos pudimos seguirlo. Entonces, no solo que se garantizó la justicia, sino que también se garantizó el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública. En ese proceso es posible, pero no en todo. Entonces, tenemos que ser cautos cuando decimos que se implemente ya la justicia abierta. De acuerdo, pero no para todos los procesos, no en todos los lugares del Ecuador. Hay lugares donde esto va a ser imposible. Entonces tenemos que proveer, mejor dicho, el Consejo de la Judicatura tiene que proveer de soluciones y planes alternativos para los casos donde o el proceso es muy complejo y no se puede hacerlo vía virtual, o las situaciones de conectividad, especialmente en zonas rurales, simplemente no permiten hacerlo. Ese tipo de respuestas a esas contingencias, a esos posibles problemas que hay, Judicatura no nos ha dado todavía. Y es algo que tienen pendiente, ¿no? Con los usuarios y con los abogados. ¿Se debería priorizar entonces las audiencias presenciales? ¿Cómo operarlas sin exponer a jueces y a las partes a un contagio de coronavirus? No, yo no diría privilegiar, para mí. Yo creo que tenemos que saber elegir qué audiencias aplican para qué casos. Por ejemplo, un caso penal donde hubieran 20, 15 procesados, va a ser muy difícil que se lo haga vía telemática. Entonces, en esos casos, se tiene que adecuar las facilidades dentro de las unidades judiciales, dentro de las cortes, para asegurar que las partes puedan comparecer manteniendo las debidas salvaguardas de el mantenimiento de la distancia y las condiciones de bioseguridad adecuadas para evitar contagios, la utilización de mascarillas, guantes, máscaras, la separación adecuada de las personas que están en la audiencia, no permitir mucha gente en la audiencia, pero sí facilitar, por ejemplo, la transmisión de las audiencias en vivo, si es que fuera un caso de especial interés público, por ejemplo. Entonces, yo creo que tenemos que ser creativos y eso exige no cerrarnos en una u otra idea. Así como sería absurdo decir no para nada audiencias telemáticas, que es un absurdo porque eso es algo que ya está pasando, también es absurdo decir sí, vamos con todas las audiencias telemáticas porque hay muchos factores que no se están considerando. Entonces, y por eso digo, el trabajo del Consejo de la Judicatura en este momento es complicado y sí reconozco que es un reto muy grande, me solidarizo porque les ha tocado pues asumir un reto muy grande, pero tienen que hacerlo. La necesidad lo exige en este momento y además es un reto que, hay que decirlo, todos los poderes judiciales de la región lo están enfrentando y lo están haciendo poco a poco, con cautela, con precaución, con serenidad, pero lo están haciendo. Entonces,
Yo no veo por qué Ecuador no lo pueda hacer. Es cuestión de un poco ser creativo y sobre todo ser cauto en las situaciones y en los lugares en donde implemento esta medida. Lolo, con esto entraríamos a la última pregunta. Desde el Observatorio de Derechos y Justicia que presides, ¿cuáles serían las recomendaciones que harías al Consejo de la Judicatura para corregir los errores y problemas con el acceso a la justicia y a un debido proceso que han observado juristas en redes sociales? Yo creo que lo primero, son algunas cosas, Pame, pero yo creo que lo primero sería que el Consejo de la Judicatura tiene que establecer un diálogo tanto con usuarios de justicia como con abogados. Una cosa que a mí me ha parecido particularmente molesta en estas épocas es que parece que es una suerte de diálogo de sordos. O sea, por un lado tienes a abogados prominentes, respetables, emitiendo todas estas recomendaciones y preocupaciones en redes sociales. Y por otro lado tienes un Consejo de la Judicatura que parece que tiene oídos sordos. No hay una respuesta clara y directa hacia estas preocupaciones. Y claro, posteriormente se emite, por ejemplo, lo que salió desde Corte Nacional hace algunos días, un protocolo de las audiencias. Después de muchas quejas de las videoaudiencias, la respuesta de la Corte Nacional fue emitir un protocolo que era absolutamente deficiente a la hora de establecer con claridad, por ejemplo, qué soluciones se le iba a dar a este tipo de contingencias. Nos reíamos con algunos colegas porque decíamos, por ejemplo, había una disposición de este protocolo que decía, si es que a usted le falla su conexión, póngase en contacto con el técnico de la corte. Y muchos abogados luego contaban ya en el ámbito de sus experiencias que les llamaban al técnico de la corte y el técnico les decía, yo ya no puedo hacer nada, eso ya es internet. Entonces, esa no es una solución real. Yo creo que tenemos que empezar a superar, y me parece que esto puede ser un rezago, digamos, del gobierno anterior, tenemos que empezar a superar el antagonismo entre sociedad civil y la sociedad en general y el poder público. Yo creo que esta es una excelente oportunidad para que el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, abriera las puertas a los usuarios del sistema de justicia, los convocara a mesas de trabajo donde pudiera escuchar sus preocupaciones y experiencias con respecto a este tema y tomen medidas adecuadas. Eso por un lado, tiene que haber un diálogo entre todos los actores del sistema de justicia, por un lado. Y luego, por otro lado, también creo yo que no todos sabemos todo. Y esta es una situación ciertamente que es nueva para el Ecuador. Nosotros somos un país que hemos tenido mucha resistencia a la digitalización en todos sentidos. En Estados Unidos, yo me acuerdo, hace más de 10 años, cuando yo vivía allá, ya era muy común, por ejemplo, que te traigan las compras del supermercado y hacer la compra en línea. Y ahora las grandes cadenas de supermercado a 2020 en Ecuador no tienen ese servicio. Entonces, en general, parecería ser que tenemos resistencia. Ahora, como nosotros no somos expertos en el tema de servicios digitales de ningún tipo, ni privados ni públicos, creo yo que lo más prudente sería, por ejemplo, fijarnos en buenas prácticas de otros países. Hace un par de semanas yo tuve el honor de formar parte de un panel de expertos internacionales donde discutimos precisamente este tema y una de las cosas de las que hablábamos es de las buenas prácticas. México, por ejemplo, algunos estados en México, tú sabes que es un estado federal, algunos estados en México han implementado juzgados virtuales de manera exitosa, pero no ahorita y como una respuesta precipitada a esta emergencia. Ya lo vienen implementando desde hace años. Por ejemplo, en varios estados de México ya se lo venía implementando y hoy por hoy, claro, son un éxito y han sido un buen mecanismo de respuesta a la pandemia, pero es porque ya se venía haciendo desde antes. No se lo ha hecho de manera improvisada y no se lo ha hecho de manera atolondrada, se lo ha hecho desde antes. Entonces yo creo que sería interesante que el Consejo de la Judicatura busque expertos internacionales. Hay especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, que han emitido informes al respecto de este tema. En Europa hay toda la voluntad del mundo de ayudar con este tema. Entonces, en ese sentido, yo creo que también un poco el deber público a veces pasa por asumir que no conoces y que no tienes todas las respuestas y en esos casos un poco auxiliarte de las experiencias exitosas de otro lado. No tenemos por qué inventarnos el agua tibia, pero si podemos aprender de otros países, pues, ¿por qué no hacerlo? Y finalmente, algo que yo creo que es fundamental y que ha sido un problema no solo en Ecuador, sino a nivel regional, es que el Poder Judicial tiene que aprender a transparentarse de manera progresiva. Y tenemos que entender en qué consiste esa transparencia. A partir de la entrada en vigencia de la LOTAIP, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
por sus siglas, muchas instituciones públicas adoptaron como regla general hacer páginas web. Y desafortunadamente muchas, me parece a mí, que creen que su obligación de garantizar nuestro derecho de acceso a la información se agota con una página de Internet. Estas páginas de Internet muchas veces no son amigables o tienen muy poca información o tienen demasiada información. Este es el caso del Consejo de la Judicatura, por ejemplo. Ustedes se meten a la página del Consejo y ven una cantidad de impresionante de información que uno no sabe ni por dónde entrar. Uno como abogado, imagínense los usuarios. Y no dan información actualizada y si lo hacen es información que no es relevante para el usuario a la hora de ejercer sus derechos. ¿A qué me refiero? Se ha popularizado mucho el hecho de que las autoridades públicas utilicen cuentas de Twitter. A mí me parece, en principio, que eso está bien, como una forma de transparencia y acercamiento incluso al ciudadano. Ahora el problema es qué información se emite. Si ustedes revisan las cuentas de Twitter de Judicatura y del Consejo y de la Corte Nacional, ustedes van a ver que gran parte de esa información corresponde a la agenda de las autoridades, ya sea de la presidenta como de las presidentas, pues, y eso el usuario, sí, si bien tiene informado ciertas actividades, pero no me trae luces de cómo ejerzo yo mi derecho. Entonces, en la medida de que aumentan estos mensajes de Twitter, exponiendo la agenda muy apretada de las autoridades, los eventos a los que van, las entrevistas a las que asisten, hay una deficiencia en la información de cómo se presenta un habeas corpus, si los escritos de garantías jurisdiccionales de tutela de derechos se lo va a hacer vía online o si se lo va a hacer presencial, esa información no está disponible. Y claro, en el caso del observatorio, que nosotros hacemos un trabajo de monitoreo, podemos estar buscando y rebuscando y preguntando, pero este no es el caso del usuario. La información tiene que ser fácil para el usuario. Yo creo que estas medidas nuevas que se están tomando a propósito del COVID tienen que servir para reducir la opacidad en el sistema de justicia. Gracias, Lolo. Ha sido muy esclarecedora tu intervención y tus respuestas con respecto a estas preguntas que son realmente importantes para que los conozca el país entero. Yo te quiero mandar un abrazo gigante a la distancia, agradecerte de nuevo por aceptar nuestra invitación y ojalá poder tenerte en otra oportunidad con estos temas de justicia. Pame, muchísimas gracias a ti y te felicito nuevamente por el espacio y por favor cuenten conmigo para cualquier otra entrevista y cualquier otro espacio de esta naturaleza. Te mando yo también un abrazo a la distancia.